Buenos días, tardes, noches, según cuando veas este vídeo. Hoy vamos a comenzar a resolver el ejercicio 6 que nos proponen en el modelo de examen dado por el Instituto Único Andaluz para la EBAU de 2020. El ejercicio 6 nos proponen que consideremos las siguientes funciones: una función f definida desde -2 hasta infinito sin tomar el -2, y esta función es un logaritmo neperiano de x más 2, ¿vale? Donde nos anotan que el ln es el logaritmo neperiano, para no confundir con el logaritmo en base 10. Y luego nos da otra función g definida en todos los números reales, que es la siguiente: un medio por x menos 3, que como veis es una recta. Tendrá pendiente y ordenada en el origen. El primer apartado nos dicen que esbocemos la gráfica de la función f y de la gráfica g, y la recta x igual a 1 y la recta x igual a 3. Nos dicen que además no es necesario encontrar los puntos de corte entre las gráficas. Antes de nada debemos de tener claro que la función logaritmo neperiano de x debe de estar grabada en nuestra memoria, puesto que durante el curso de segundo bachillerato se ha estudiado en profundidad la mayor parte de sus propiedades. Si recordáis, la función logaritmo neperiano de x era de esta forma: tenía un punto de corte con el eje x en el 1, 0, puesto que si hacíamos el logaritmo neperiano de 1 era 0, ¿vale? Este era un punto de corte, ya que si x es igual a 1 y es igual al logaritmo neperiano de 1, que es 0. Entonces, uno de los puntos de corte era el 1, 0, ¿vale? Y recordar que tenía una asíntota vertical en x igual a 0, puesto que el logaritmo neperiano de x no estaba definido cuando la x vale 0, ¿vale? Por lo tanto, se va hacia menos infinito. Una vez que tenemos claro la gráfica de la función logaritmo neperiano de x, vamos a tratar de representar la función logaritmo neperiano de x más 2. Recordar que al sumarle un 2 dentro del logaritmo neperiano, esta gráfica se desplaza por el eje de la x, es decir, el eje horizontal, hacia la izquierda 2 unidades. Por lo tanto, tenemos la siguiente gráfica. Como veis, ahora el punto de corte, en vez de estar en el 1, se nos ha ido al menos 1, puesto que dentro de la función logaritmo neperiano ahora tenemos x más 2. Si queréis comprobarlo, se puede hacer de la siguiente forma. Vamos a calcular los puntos de corte con el eje x de la función f de x igual al logaritmo neperiano de x más 2. Vamos a empezar con los puntos de corte con el eje y. Con el eje y recordad que es cuando la x vale 0. Si la x vale 0, ¿cuánto vale la y? Recordad que la y es logaritmo neperiano de x más 2. Entonces, la y sería logaritmo neperiano de 0 más 2, es decir, logaritmo neperiano de 2. Logaritmo neperiano de 2 es 0,69, ¿vale? Más o menos. Entonces, uno de los puntos de corte con el eje x será el 0 y 0,69. Vamos con el eje x. Con el eje x es cuando la y vale 0. Entonces deberemos resolver la siguiente ecuación logarítmica. Recordad que para resolver las ecuaciones logarítmicas tomábamos exponenciales, es decir, e elevado a 0 y e elevado al logaritmo neperiano de x más 2. E elevado a 0 es 1 y la exponencial del logaritmo neperiano de x más 2 se me queda como x más 2. Resolviendo esta ecuación de primer grado, la x vale, el 2 lo paso negativo a la izquierda y la x me queda menos 1. Entonces el otro punto de corte con el eje x será el menos 1, 0. Como veis, la gráfica aquí nos la muestra. Este punto es el menos 1, 0 y el otro punto de corte que hemos averiguado es el 0, 0,69, más o menos, ¿vale? Y luego esta forma ya la sabíamos de nuestra función f de x logaritmo neperiano de x, que no la sabíamos de memoria, ¿vale? Entonces ya hubiéramos dado el embozo a la función f de x. Vamos ahora con la función g de x. La función g de x, igual que antes, es una función lineal. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Pues vamos a calcular los puntos de corte. Recordad que la función g de x, quitando paréntesis, sería x medios menos 3 medios. Recordad que las funciones lineales, la pendiente será 1 medio y la ordenada de origen menos 3 medios. Vamos a calcular los puntos de corte con el eje x, que es cuando la y vale 0.
Si la y vale 0, 0 es igual a x medio menos 3 medios. Dejamos la x en un lado y lo que no tiene x en el otro. Entonces, el menos 3 medios lo voy a pasar a la izquierda, positivo. Entonces me queda 3 medios es igual a x medio. ¿Y cuánto me queda la x? Pues la x me da 3. Entonces, uno de los puntos de corte con el eje x será el 3, 0. Vamos con el eje y. El eje y, recordad que cuando la x vale 0. Si la x vale 0, ¿cuánto vale la y? O g de x, como queráis. Pues vale 0 menos 3 medios es menos 3 medios, ¿vale? He sustituido en mi ecuación esta que tenía aquí al principio. Entonces, ¿cuál es el punto de corte con el eje y? Pues será el 0 menos 3 medios, ¿vale? Si veis la gráfica, que he puesto aquí a vuestra izquierda, este punto será el 0 menos 3 medios. Si queréis ponerlo como 0 menos 1,5, ¿vale? Y este punto de corte con el eje x será el punto 3, 0. Con esos dos puntos ya podríamos representar nuestra recta o nuestra función lineal, ¿vale? Entonces ya tendríamos el esbozo de la función f de x, de la función g de x, y nos faltaría representar en nuestra gráfica x igual a 1 y x igual a 3. Recordad que estas funciones son rectas. Es decir, si aquí tengo mi sistema de coordenadas cartesiano, aquí el eje y aquí es el eje x, estas son funciones constantes. ¿Cómo? Verticales, ¿vale? Porque si hacemos una tabla de valores, imagina que hacemos una tabla de valores para esta, para todo valor que yo le dé a la y, es decir, 1, 2, 3, todos los valores que yo le dé, ¿qué valor va a tomar la x? Pues 3, 3, 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, si yo me desplazo en el eje y, los valores de x van a ser siempre constantes. Por lo tanto, tenemos la siguiente gráfica. Como veis, aquí he solapado todas las gráficas que nos decían. Aquí tenemos f de x, la función logaritmo neperiano de x más 2. Aquí tenemos la función g de x, que la he puesto simplificada como x medio menos 3 medios. Y aquí tengo la primera recta que nos daban, que x sea 1, ¿vale? La tenía aquí. Y luego que x sea igual a 3, ¿vale? Entonces, este sería el esbozo del recinto que queda determinado por las gráficas f, g, x igual a 1 y x igual a 3, ¿vale? Este sería el primer apartado. El segundo apartado nos dice que determinemos el área del recinto anterior. Recordad que el recinto que no ha quedado atrapado es el siguiente, ¿vale? Lo voy a subrayar en rojo. Tenemos todo esto. Y este cuadradito. Este cuadrado, especie de cuadrado, y este triángulo que no ha quedado aquí abajo, ¿vale? Entonces nos piden que calculemos el área entre dos curvas. Recordad que para calcular el área venía definido por la integral. Entonces debemos de hacer una integral que va a ser la siguiente. ¿Entre qué valores de x voy a calcular esa integral? Pues si veis abajo, viene definida por este valor y por este valor. Este es x igual a 1, que es la recta x igual a 1, y este es x igual a 3. Por lo tanto, los límites de mi integral será 1 hasta x igual a 3. Aquí tenemos que tener en cuenta qué gráfica está más arriba. Como veis, la gráfica que hay más arriba es f de x y la gráfica que hay más abajo es la gráfica g de x. Por lo tanto, para hacer nuestra integral y que nos salga el área positiva, debemos hacer la integral de f de x menos g de x, ¿vale? Y todo en diferencial de x, ¿vale? Siempre la gráfica que esté más arriba en el eje y menos la gráfica que haya más abajo en el eje y. Por lo tanto, ¿qué integral tendremos que hacer? Entre 1 y 3 de la función f de x. ¿Cuánto vale f de x? Pues logaritmo neperiano de x más 2 menos la función g de x, que es x medio, tened cuidado con los signos, menos 3 medios. Y todo esto con un diferencial de x, ¿vale? Entonces tendremos que hacer esta integral. Podemos separar las integrales de 1 a 3. La primera sería logaritmo neperiano de x más 2, ¿vale?
Y la siguiente integral que tenemos que hacer es entre 1 y 2 de x medios menos 3 medios y todo esto en diferencial de x. ¿Vale? Entonces vamos a hacer las dos integrales de forma independiente y luego las juntaremos. A esta la voy a denotar por la integral 1 y a esta por la integral 2. ¿Vale? Aquí el límite es 3, perdón. Vamos a empezar con la primera integral. La primera integral que notan es entre 1 y 3 del logaritmo neperiano de x más 2. Recordad que para hacer la integral del logaritmo neperiano de x o de x más 2 debemos de hacer la integral por partes. Para ello, recordad la fórmula que teníamos. ¿Vale? La voy a poner por aquí. Recordad que era u diferencial de v, esto es u por v menos diferencial de u. Entonces, para ello, ¿qué vamos a tomar? Lo voy a poner aquí. Tenemos que coger u, diferencial de u, diferencial de v y v. Entonces, nosotros no podemos coger diferencial de v el logaritmo neperiano de x más 2, puesto que para pasar de aquí a aquí no sabemos integrarlo. Por lo tanto, vamos a coger u, el logaritmo neperiano de x más 2. ¿Podemos hacer su derivada? Pues claro, esta derivada es fácil. Es poner abajo lo que hay adentro y arriba su derivada, que es 1. ¿Vale? Diferencial de x. ¿Cuánto vale el diferencial de v? Pues el diferencial de v vamos a coger el diferencial de x. ¿Y cuánto vale v? v vale x. La integral de diferencial de x es x. Entonces, vamos a aplicar ahora la fórmula que hemos visto. Esta, ¿vale? Aplicando esto, sería u por v, es decir, sería x por logaritmo neperiano de x más 2. Esto deberíamos de evaluarlo entre 1 y 3, menos v por diferencial de u. Entonces sería v, que es x, por el diferencial de u, que es 1 partido x más 2. Y todo esto en diferencial de x. El objetivo era resolver esta integral. Para ello, ¿vale? Lo voy a hacer aparte. Voy a intentar resolver esta integral. Esta integral no es más que la integral de x partido x más 2 diferencial de x. Recordad que cuando teníamos una integral racional, donde teníamos un polinomio arriba y abajo, el grado de arriba es igual que el de abajo y por lo tanto tenemos que hacer la división, es decir, x entre x más 2. Tenemos que buscar aquí un numerito que al multiplicarlo por x más 2, aquí me salga un menos x y se me vaya este x. Por lo tanto, a 1, 1 por x es x y 1 por 2 más 2. Restando, este y este se me va y me queda menos 2, que es el resto. ¿Vale? Entonces, por la regla de la división, x tiene que ser igual al dividendo por el cociente más el resto. ¿Vale? Pasamos el 2 a la izquierda positivo y me queda x más 2 por 1. Este lo paso dividiendo y me queda x más 2 partido x más 2 igual a 1. Recordad que lo que estamos buscando es descomponer esta fracción en fracciones simples. Y de aquí lo descompongo esta fracción en dos fracciones que ya puedo, sería x partido x más 2 partido x más 2. Y esto es igual a 1. ¿Vale? Como veis, esta es la fracción que nosotros queríamos simplificar, ¿vale? Por lo tanto, si la despejamos, me queda que x partido x más 2 será igual a 1 menos 2 partido x más 2, ¿vale? Entonces, una vez despejado eso, me la traigo a mi integral y esto es igual a la integral de 1, ¿vale? Menos 2 partido x más 2 diferencial de x. Como veis, ahora tenemos dos fracciones simples fáciles de integrar. Esto es la integral de 1 diferencial de x menos el 2 puede salir fuera porque es una constante, 1 partido x más 2 diferencial de x. ¿Vale? La integral de 1 es x y la integral de esto, ¿vale? Voy a poner en rojo para que lo veáis, la integral de esto pues será el logaritmo neperiano de x más 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale la integral? Pues la integral sería x menos 2 logaritmo neperiano de x más 2. ¿Vale?
Me voy a la diapositiva anterior donde tenía mi integral y la pongo. Entonces, ¿esto a qué es igual? Pues esto es igual a x por el logaritmo neperiano de x más 2 evaluado en 1 y 3, y esta integral hemos visto que nos daba menos, entre paréntesis, no ha dado x menos 2 logaritmo neperiano de x más 2, y todo esto evaluado en 1 y 3, ¿vale? Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es evaluar esta función, ¿vale? Que nos da la integral. Voy a quitar este paréntesis, sería menos x más 2 logaritmo de x más 2. Evaluar todo esto entre 1 y 3. Si lo que tenemos que hacer es sustituir la x por 3 menos la x por 1, ¿vale? Haciendo la sustitución nos sale un resultado de logaritmo neperiano de 5 más logaritmo neperiano de 3 menos 2, ¿vale? Ya que si metemos aquí 3, 3 y 2 es 5, logaritmo 5, y aquí si metemos el 1, 1 y 2 es 3, y 1 y 2 es 3, ¿vale? Si queréis el resultado concreto, pues sale 0,708. Esa sería la primera integral. Vamos ahora con la segunda integral. La segunda integral que nos da es la siguiente, ¿vale? Para resolver, sería entre 1 y 3, x medio menos 3 medio, y todo en diferencial de x. Recordad que esta integral se puede poner entre 1 y 3, sacando un medio factor común, sería x menos 3, ¿vale? Que era la función que nos daba el enunciado directamente. El 1 medio, por ser una constante, puede salir fuera de la integral, por lo tanto es un medio de la integral desde 1 hasta 3 de x menos 3 diferencial de x, a todo, ¿vale? Esta integral ya es sencilla y nos quedaría un medio. La integral de x es x cuadrado partido por 2, y la integral de menos 3 pues es menos 3x. Y esto tenemos que evaluarlo entre 1 y 3. Vamos ahora a evaluarlo. ¿Vale? Me vengo aquí, ¿vale? Para tener un poco más de espacio. Vamos a empezar a evaluar. En 3 pues sería un medio de 3 al cuadrado partido por 2 menos 3 por 3. Una vez que he metido el 3, ahora le resto lo que salga metiéndole en x 1, ¿vale? Sería un medio 1 al cuadrado partido por 2 menos 3 por 1, ¿vale? Haciendo estas operaciones nos sale menos 1, ¿vale? Entonces, volviendo hacia atrás, tenemos que la integral 2 nos ha dado un resultado menos 1. La integral 1 nos ha dado un resultado de 0,708. Por lo tanto, ¿cuál será el resultado? Pues como veis, la integral 1 nos ha dado 0,708. ¿Vale? ¿Y qué nos ha dado el resultado de la segunda integral? ¿Veis? El resultado de la segunda integral nos ha dado menos 1, ¿vale? Pero recordad que le habíamos puesto un signo negativo aquí, ¿vale? Este signo negativo se respeta, sería menos 1, ¿vale? Entonces esto sería 0,708 menos por menos es más 1. ¿Y cuál será el resultado? 1,708. ¿Qué unidades? Pues unidades al cuadrado de área, ¿vale? Por lo tanto, el área bajo la curva, ¿vale? Es decir, esto que hemos representado aquí, esto y este trocito, este triángulo, será 1,708 unidades al cuadrado. Con esto damos por finalizado el vídeo donde he resuelto el ejercicio 6 de este modelo. Espero que os sea de utilidad y que tengáis mucha suerte en selectividad este año, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.